Antiguo Testamento, valga la aclaración, en el Pentateuco se mencionan 7 fiestas. Si tomamos en cuenta toda la literatura del Antiguo Testamento, que se le conoce como literatura veterotestamentaria, entonces incluiríamos la fiesta del Purim, que es en el tiempo de la reina Esther. Y si le agregamos la literatura griega veterotestamentaria, o sea, la Septuaginta, tendríamos que incluir la fiesta de las luces. En la época cristiana, estamos hablando de la época del Nuevo Testamento, pues los judíos le daban relevancia a las 9 fiestas. La cuestión es que el tema de las leyes de Israel que aparecen en Levíticos y el código de santidad, etcétera, etcétera. Recuerden que estas fiestas que aparecen en Levíticos prácticamente directamente se las dio Dios a Israel. Y el tema de la fiesta del Purim y el tema de la fiesta del Hanukkah, estamos hablando de un periodo en que primero ya no es el pueblo hebreo, segundo pareciera que la fiesta es particular y no está tan vinculada al tema de el código de santidad y las leyes que se dan en el Sinaí, o sea, en el pacto de Yahvé con Israel. Por eso es que separamos esas 7 fiestas, esas 2 fiestas de las 7 principales. Hoy, igual, un judío converso, pues, practica las 9 fiestas. El Antiguo Testamento describe entonces varias festividades. Estas fueron establecidas por Dios en el Sinaí como parte de todo el elemento y todos los requisitos establecidos por Dios para establecer para establecer la alianza con el pueblo de Israel. Estas fiestas tenían un triple propósito: uno espiritual, uno cultural, que está muy relacionado al tema que estamos viendo en esta clase, y el otro profético. Recuerden, estas fiestas establecidas por Dios directamente para relacionarse con el pueblo. Las 7 fiestas principales que aparecen en el libro de Levíticos, les dije que apagaran el micrófono, hermanos. Revisen, por favor, su dispositivo, porque hoy no ando mis mejores audífonos, así que necesito un poquito menos de ruido. Les menciono, las 7 fiestas que aparecen en Levítico se dividen de acuerdo a la fecha. Las de primavera y las otoñales. Nosotros, como no manejamos el tema de la distribución del tiempo como en el hemisferio norte, entonces no estamos muy relacionados con el tema de primavera y otoño. Para nosotros el tiempo de marzo, abril, mayo sigue siendo verano. Y septiembre, octubre, noviembre estamos entrando en la época del invierno. Para nosotros solo hay verano e invierno. Para el hemisferio norte, pues hay primavera, hay otoño, hay verano, etcétera, y hay invierno. Ya vamos a ver en qué época están estas fiestas. Fíjense bien la semana anterior hablamos que, por ejemplo, el enero nuestro, está relacionado con el mes 10º y 11º, y así sucesivamente. El Pesach, o sea, la fiesta de la Pascua, ocurre en el mes de Nisan.
o sea, el primer mes del calendario religioso judío. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés y el tema de las primicias, o sea, los primeros panes, ocurren en primavera. O sea, para nosotros es el equivalente a marzo, abril, mayo y parte de junio. Para ellos sería Nisan, Iyar y Sivan. Abid es el nombre babilonio para Nisan. Sib es el nombre babilonio para Iyar. Porque recuerden que los judíos tienen mucha influencia cuando ellos regresan del exilio babilonio. Las otras fiestas están plasmadas en otoño. En el caso de los tabernáculos, el Yom Kippur y la fiesta de las trompetas. Observan ustedes que aparece el Purim y aparece el Hanukkah. Las dos fiestas que les mencioné, que son posteriores a la alianza con Israel. Una se da en la época de Esther, aproximadamente entre el año 470 y 460 antes de Jesús, y la otra, que es la fiesta del Purim o la fiesta de las luces, que se da entre el año 169 y 166, la guerra macabea contra los romanos, contra los griegos. Entonces, por eso ustedes observan que es esa fiesta del Purim, esa es en la época macabea. Ojo, la época macabea. El judaísmo, como religión, establece sus días de la siguiente manera. En el mes de abril, o, o el equivalente a Nisan, el día 14, el día 15 y el día 21 de Nisan, se celebran estas tres fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, y el día 21 termina la Pascua con una celebración. De ahí viene Pentecostés, que es en mayo, que son 7 semanas después de la Pascua. O sea, ustedes recuerdan los 50 días. 7 por 7, 49. Entonces equivale a 50 días. Hay una relación entre la Pascua y Pentecostés, porque en la Pascua es donde se sacrifica, bueno, está relacionada con la muerte de Cristo, ya trayéndolos a nuestro lenguaje cristiano. Y Pentecostés es la venida del Espíritu Santo para los cristianos. Para los cristianos. Esas son las fiestas, digamos, de primavera. Verano sería para nosotros. En octubre es la fiesta de las trompetas, el primero y el segundo. El día 10 es el día de expiación. El día 15-21 es el día de los tabernáculos. Entre septiembre y octubre. En diciembre es la fiesta de las luces o el famoso Hanukkah. Ya les dije que la leyenda menciona que el sacerdote de la época, en un candelabro de 9 brazos, enciende las luces y cada día de la lucha, de la última parte de la lucha macabea, perdón, están apagados y se va encendiendo uno por uno hasta completar 9 días. Ese es el famoso Día de las Luces. Y coincide porque creo que el último día es 25, la última luz que se enciende. Ese es el famoso Hanukkah, que no aparece en Levítico porque no es una ley relacionada con el pacto y con la alianza. Esto ya es meramente tradición judía, el Hanukkah. De hecho, es como una leyenda, es como un mito, es como mitología lo que ocurre ahí, que las luces por sí solas se van encendiendo. Y la otra fiesta es el Purim, que es cuando Esther,
Mardoqueo, Esther, el rey Asuero y Amán, los protagonistas eh, de esa historia que ustedes ya han leído en el libro de Esther, en donde los judíos son salvados a través de la intervención de la reina Esther. Entonces, eso posteriormente es celebrado por los judíos y le llaman la fiesta del Purim. Aquí está un gráfico de cómo están divididas las fiestas, las de primavera y las de otoño. Claro, ese cuadrito que está en blanco que ustedes observan ya es una relación o una interpretación teológica que hace el cristianismo sobre las fiestas, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero si ustedes le toman una captura a eso, para que vean cómo relaciona la teología cristiana o el cristianismo al tema de las fiestas, que es una interpretación, ¿ok? Es una interpretación. La Pascua relacionada con la muerte de Jesús, la primicia relacionada con la resurrección, Pentecostés con el Espíritu Santo, los panes sin levadura con el tema de la sepultura de Jesús. Recuerden ahí que ocurre ese evento entre la muerte y la resurrección. Y las trompetas tienen que ver con escatología, al igual que el día de expiación, al igual que los tabernaclos. Ya también es una interpretación dispensacionalista de las fiestas. Y hay un vacío entre primavera y otoño que tiene que ver con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero que se enfoquen más en la cuestión de cómo están divididas por épocas, perdón, por el tiempo, las de primavera y las de otoño. Bien, vamos a desglosar una por una. De ahí vamos a relacionar esas 7 fiestas con la lectura devocional que se hacía en cada una de ellas. Y de ahí nos vamos a concentrar como tercer punto del tema de hoy en la fiesta de la Pascua. A no ser que alguien de ustedes, antes de iniciar, tenga una pregunta. Ya sabemos en qué fecha se celebra. Vamos con el PESAT. El PESAT, como les digo, le voy a dar más contenido una vez que las enumeremos y hablemos un poco de cada una de ellas. La referencia bíblica está en el Éxodo y en el Levítico. ¿Cuándo se celebra? El 14 de Nisan. ¿Qué celebra el Pesaj? La esclavitud de Egipto. El Pesaj no se hace en el desierto, no se hace en el cruce del río del Mar Rojo, no se hace en el Sinaí, se hace previo a la salida de los esclavos de Egipto. ¿En qué consistía el Pesaj o la Pascua? En sacrificar un cordero sin defecto y su sangre se aplicaba en los dinteles de las puertas de cada uno de los habitantes judíos en Egipto, simbolizando la protección de Dios. Si ustedes se acuerdan la historia esta, hay un simbolismo, que eso lo vamos a hablar más adelante, que tiene relación con Cristo. Entonces, el Pesaj, que es de las pocas fiestas que la gente hoy, cuando la escucha, cuando la celebra, llora. Si hay un barrio judío en X o Y ciudad del mundo y el barrio es numeroso, entonces se divide por familias el barrio para celebrar el Pesaj. Si la comunidad judía es pequeña, entonces se unen núcleos familiares. Hoy en día es un poco diferente, obviamente, al periodo del Antiguo Testamento, pero lo típico de la celebración del Pesaj es que mientras se reparten las comidas y las especies, el anciano de la familia, el hombre con mayor trayectoria, con mayor respeto de la comunidad, se tiene que parar delante de todos y contar la historia de cómo el pueblo de Israel sufrió en Egipto, pasó el Mar Rojo
y vivió en el desierto. Me decía un profesor de la universidad cuando me daba estas clases que él tuvo el privilegio de estar en un PESAC de invitado, porque tampoco es que es así nomás, que la gente que no es judía la invitan. Y el anciano, cuando empezó a contar la historia, fue tan melancólico aquello, la gente fue tocada y lloraba. ¿Por qué? Porque recuerdan a sus padres. Es una fiesta, recuerden, de liberación. Y la gente hoy en día, cuando se le cuenta la historia, no como aparece en nosotros en la Biblia, sino como ellos la cuentan, como sus propias tradiciones la cuentan, la gente pues llora al recordar cómo Yahvé lo sacó de Egipto. Otra fiesta importante es la fiesta de los panes sin levadura, que también aparece en este ciclo de fiestas en Levítico y el paralelo en Éxodo. Se celebra inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. Termina la Pascua y al día siguiente se celebra la fiesta de los panes sin levadura, en donde durante 7 días los judíos, los israelitas en el Antiguo Testamento comían pan sin levadura, recordando esa rapidez con que salieron de Egipto. Hay un simbolismo también que hace la interpretación cristiana acerca de la fiesta de los panes sin levadura, que también lo voy a comentar enseguida. Esa es la segunda fiesta mencionada en Levíticos, la fiesta de los panes sin levadura. Después vienen las primicias o de los primeros frutos, referencia a Levíticos 23, 9 al 14. Aquí se celebra el día después del sábado, durante la semana de los panes sin levadura. Entonces, en estos 15, 16, 17, 18, 19, 20, en estos 7 días que se celebra, hay un sábado. En ese sábado, que es al final, se celebra la fiesta de las primicias, que es la primera gavilla. Ahora, gavilla ahí no significa animal, hermanos. Significa el primero, el primogénito también se puede traducir. Se ofrecía a Dios la primera cosecha de cebada como símbolo de la acción de gracias por sacarlos de Egipto. También hay un simbolismo y un paralelismo con la fe cristiana. De ahí viene Pentecostés, el Shavuot. Levítico 23 del 15 al 50. ¿Cuándo se celebra? 50 días después de la fiesta de las Pascuas, 7 semanas después. Aquí se ofrece panes laudados y hay sacrificios de gratitud por la cosecha. Ese es el Pentecostés judío. El Pentecostés cristiano ya tiene otra connotación. Esas son las 4 fiestas primaverales: Pentecostés, primicias, panes sin levadura y el Pesach o la Pascua. Si están anotando, ¿eh? Ahora vamos con las fiestas otoñales, que son 3. Recuerden, no estamos tocando las fiestas que se dan después del exilio babilónico, que son 2. Ya lo he mencionado varias veces. Vamos con las trompetas, el Roy Hanashah o Hashanah, porque la H ahí se pronuncia como J. ¿Cuándo se celebra? El primer día del séptimo mes, o sea, el mes de Tirsi. Se tocaban las trompetas para convocar a Israel al arrepentimiento y a la preparación. O sea que esta fiesta precede a otra muy famosa que ustedes acaban de mencionar. Entonces tocan las trompetas, la gente se va preparando para lo que viene. Es un tiempo de preparación, en realidad, la fiesta de las trompetas para el judío. ¿Por qué? Porque 10 días después viene el Yom Kippur. Yom es día en hebreo, el día de la expiación, ¿verdad?
Es un día solemne de ayuno, de arrepentimiento. En aquel entonces el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para expiar los pecados de todo el pueblo. Y eso lo hacía Israel desde la época del establecimiento de esta fiesta en el Sinaí. Ahora, lo interesante es algo, hermanos, que los judíos celebran la Pascua, van celebrando las fiestas y después por escrito van plasmando estas tradiciones. Hay un paralelo con el Nuevo Testamento, igual para el Yom Kippur, el día de expiación. Finalmente, el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos aparece 5 días después del Yom Kippur, porque el Yom Kippur es el 10. Miren qué interesante. El primero es las trompetas, el anuncio, la preparación. El 10 es el Yom Kippur y el 15 es el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, recordando aquel pueblo que vivía en tiendas durante el desierto. Nosotros mencionamos antes el propósito de las fiestas, que tenía que ver con algo espiritual, con algo profético, con algo cultural. Cultural tiene que ver con esto, pero también con memoria histórica. El, la fiesta de los tabernáculos representa las bendiciones de Dios en materia de provisión para Israel. Simbólicamente también tiene una aplicación para el cristianismo. Esas son las 7 fiestas judías que aparecen en Levítico. Ahora, no solo es holgorio, no solo es comida, no solo es arrepentimiento, también hay reflexión, porque en esas fiestas se leían porciones de la Tanakh, o sea, de la Biblia hebrea. En las festividades judías del Antiguo Testamento, la Tanakh para los hebreos, por lo menos se leían algunos libros y algunas porciones. En el caso de ciertas fiestas, se leen los Megilot, los rollos. Yo no sé si se acuerdan ustedes que la Biblia hebrea se divide en 3 partes. La tercera sección del Tanakh se llama los Ketuvim. Los Ketuvim son los escritos. Dentro de esa estructura hay 3 subdivisiones. La primera subdivisión es la literatura poética. La segunda subdivisión son los Megilot o los rollos, los 5 rollos. Y la tercera subdivisión son los libros históricos. Bueno, de las 7 primeras fiestas que aparecen en Levítico, hay lecturas devocionales que los judíos hacían posteriormente al Éxodo o cuando aparecen estos libros, porque recuerden que estos libros no estaban en la época de Moisés o en la época de los jueces. Por ejemplo, ¿qué libro se lee en el Pesach? Da la curiosidad que es un libro que parece que no tiene relación con el Pesach, que es el Cantar de los Cantares. Recuerden, esta fiesta conmemora la salida de Egipto, la redención de Israel por parte de Yahvé. Y en la tradición mucho tiempo después de que Israel se asentara en Canaán, y cuando aparece Cantares, quiere decir que posiblemente estas lecturas añadidas a las fiestas aparecen después del exilio babilónico, porque Cantares, si fue escrito por Salomón, está más cerca del exilio que del éxodo.
Cantares se asocia al amor entre Dios e Israel, simbolizando una relación especial que para los judíos cuando celebran el Pesach, esta relación de amor empezó desde la liberación de los judíos en Egipto. También se lee el Éxodo 12, donde se estipulan las premisas y la institucionalidad de la Pascua. Entonces, el libro por antonomasia que se lee en el Pesach es el Shir Harishim, que es traducido el Cantar de los Cantares. Que algunos dicen que es literatura inclusive no pornográfica, pero es una literatura sensual. O sea, es una interpretación también que se da de este libro. Entonces, en la Pascua se leía el Cantar de los Cantares. En la tradición cristiana ni judía no se dice que Jesús lo leyó. Ojo, ¿verdad? Porque recuerden que Jesús lee el Cantar de los Cantares. No me voy a meter a ese rollo, a si Jesús leyó el Cantar de los Cantares o no. La fiesta de los panes sin levadura. Aquí lo que sucede es que se leen algunos salmos que tienen que ver con liberación. Se relata la salida de Egipto. Recuerden que estas tres fiestas son seguidas, estas que estamos mencionando. Entonces, aparte de el Éxodo 12, que ya se lee en el Pesach, se lee Éxodo 13, 14 y 15, y también algunos salmos de alabanza, 113, 114, 115, 116, 117, 118. ¿Se acuerdan el 117? Alabad a Jehová, algo así, creo que es bien famoso. Solo tiene 3 versículos o 2, el 117. Le digo porque la iglesia yo lo cantaba de pequeño en la escuela dominical. Y me acuerdo de ese Salmo 117. Sí, creo que es el 117. Tercera fiesta, la fiesta de las primicias. No hay una lectura específica. Eh, Aparece en Levíticos 23, de 9 al 14. Se lee sobre las leyes de las primeras cosechas que aparecen en ese texto. En la tradición rabínica a veces se estudian textos relacionados con la gratitud de Dios, que son propiamente del judaísmo. El judaísmo posterior a Jesús se va alimentando a través de las tradiciones y de muchos otros escritos de los propios judíos, porque ellos tienen la Tanakh, la Torá, la Mishnah, los Targum, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha literatura rabínica. De hecho, la Mishnah hay algo que se habla sobre las cosechas. Me imagino que algunas porciones de la Mishnah se leen hoy o en los siglos posteriores a Jesús en la fiesta de las primicias. El libro de Ruth, ¿dónde se lee? En Pentecostés. ¿Y qué relación tiene Ruth con Pentecostés? Bueno, ¿qué era el Pentecostés? ¿Se acuerdan ustedes? Se celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí y hacen una analogía a los judíos. Porque en el libro de Ruth se relata cuando la moabita decide abandonar sus dioses por seguir a Dios. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces, esa analogía, los judíos la celebran leyendo el libro de Ruth. Y también en Ruth, perdón, si ustedes lo leen, tiene que ver con las primicias. Permítanme que me chispoteo aquí algo. Tiene que ver con las primicias. Es que le quería retroceder. Con la primera ciega. Y ustedes han leído, ¿se acuerdan del libro Ruth que hace la moabita? En el tiempo de la siega, ella empieza a recoger espigas. Entonces, por eso se lee este libro. Hay otras lecturas que le añaden los judíos a leer Ruth, que son los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento?
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, no te hagas dioses imagen, no te harás imágenes de otros dioses. Entonces está relacionado con la decisión de la Moabita. La fiesta de las trompetas, en la fiesta de las trompetas se lee Nehemías. Nehemías 8 sobre todo describe cómo Esdras leyó la Torá al pueblo. Génesis 21 relata el nacimiento de Isaac, leído porque los rabinos asocian este evento al Rosh Hanasa, o sea, la fiesta de las trompetas. También se incluyen algunos textos de Jeremías y de Salmo. El Yom Kippur, que se lee ahí, el libro de Jonás, el día del arrepentimiento y la misericordia. Yo no sé si han leído ustedes el profeta Jonás, pero ¿qué ocurre ahí? No solo es el pez, sino que el mandato de Dios a Jonás es ir a predicarle a Nínive que se arrepienta. Y ustedes ya conocen la historia. Jonás se destaca en ese libro el arrepentimiento de Nínive y la compasión de Dios por ellos. Se añaden también otras lecturas como el Éxodo, el Levítico 16, o sea, los rituales que hace el sacerdote o el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y el libro número 7, o perdón, en la fiesta número 7 se lee el Eclesiastés, que también hay una pregunta, ¿qué relación tiene esto con la fiesta de los tabernáculos? Bueno, es que Eclesiastés, primero el Sukkot recuerda la vida en el desierto, la vida cuando los israelitas vivían ahí, que dependían totalmente de Dios con el tema del agua, la alimentación, y les hace recordar que todo es temporal. Bueno, Eclesiastés, que es un libro bien cínico de alguna manera, ustedes me imagino, algunos lo han leído, no sé si todos lo han leído, pero ahí se habla de hay día para esto, hay tiempo para lo otro, todo es vanidad, todas las cosas que hacemos debajo del cielo son como la nieblina, que de repente hoy está y a los segundos desaparece. O sea, Eclesiastés habla y enfatiza la transitoriedad de la vida del ser humano. Y eso está relacionado con el estilo de vida de los judíos en el desierto, reflejando una naturaleza temporal, porque las cabañas, o sea, las tiendas que se levantaban en el desierto eran temporales, porque ellos tenían que construirlas, caminar durante el día, volverlas a poner, volverlas a quitar, transitoriedad, la vida efímera. Eso representa Eclesiastés. Entonces, después de que se escribe este libro, los judíos en esta fiesta leen el Eclesiastés. También algunos pasajes como Levítico 23 que tiene que ver con la fiesta y el paralelo de Números 29. Cada fiesta tiene entonces una lectura especial que resalta su significado histórico y espiritual. Estas lecturas no solo recuerdan eventos claves en la historia de Israel, sino que también les enseña lecciones profundas sobre la fe, sobre la redención, sobre la relación con Dios, sobre la obediencia y sobre la alianza, en el caso del Israel veterotestamentario. Bien, voy a hacer una pausa aquí. Les decía, las fiestas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento tienen un significado espiritual, histórico, cultural para los hebreos, para los judíos, pero también para la interpretación cristiana tiene una dimensión y hay una sombra profética en relación al tema del mesianismo, como lo dice Colosenses. Algunas fiestas las fiestas de primavera están relacionadas con la venida de Jesús y las fiestas otoñales hay una interpretación que se hace dentro de la teología cristiana que va en relación al cumplimiento de estas en la segunda venida. O sea, las fiestas otoñales giran en torno a la cuestión escatológica. Pero, repito, esta es una parte de la doctrina cristiana que tampoco no todos los evangélicos simpatizan con esta doctrina.
Volviendo a las fiestas primaverales, vamos a hablar en este caso del Pesach. Y ahí quiero detenerme. Las escrituras cristianas y la teología cristiana primitiva relaciona el Pesach o la Pascua con el Mesías, la muerte del Mesías. Primera de Corintios 5:7 y Juan 1:29 relatan este tema de la Pascua en relación a la muerte del Mesías. La Pascua en el Antiguo Testamento era el sacrificio de un cordero sin defecto, cuya sangre se escogía para untar los dinteles de las puertas y protegerlos de el ángel de la muerte. Jesús aquí representa el Cordero de Dios sacrificado, cuya sangre sirve para la redención de los pecados, así cuya sangre del Cordero Pascual sirvió para la protección de los judíos. Su muerte en la cruz ocurre en la Pascua. Es un cumplimiento, entonces aquí viene la parte profética de esto, pero para la interpretación cristiana, no para la interpretación judía. Aunque ellos sí creen en el Mesías, pero no en la persona de Jesús. Éxodo 12, del 3 al 6, habla. Dice así: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere pequeña, no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme al comer de cada nombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 del mes, lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Se acuerdan cuándo eran las 2 tardes? Entre 6 y 6. Eso es lo que relata Éxodo. Ahora, dice también el libro del Éxodo que Dios mandó lo siguiente: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Eso dice Éxodo 12 del 7 al 8, versión Reina Valera 60. Éxodo 12:12 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y lo ejecutaré, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Eso es lo que dice Éxodo. Ahora, en la interpretación cristiana, Juan dice en el versículo 29 del capítulo 1, y seguiré, y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué Juan está diciendo? Juan el Bautista dice eso. O sea que Juan el Bautista, que ya había tenido acceso a los relatos del Éxodo, hace una interpretación y una analogía de la Pascua. Y Jesús es el Cordero de Dios. Ese que es simbolizado en el Antiguo Testamento con el animal sin defecto de 1 año. Jesús en la Pascua, el sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. O sea, a la hora, a ver si se acuerdan, ¿a qué hora fue sacrificado Jesús? Tercera. A esa hora se sacrificaba el cordero en el templo. Juan 19:1 dice: Era la preparación de la Pascua. Apaguen los micrófonos. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí,
vuestro rey. Jesús no solo representa en la simbología y en la teología cristiana el Cordero Pascual, sino que también da la casualidad, pero no es casualidad, que el sacrificio de Jesús es en la época de la Pascua. La Pascua, recuerden ustedes, se celebra el 14 de Nisan. Para nosotros sería entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Jesús en la Pascua, siguiendo con esta idea. Las autoridades querían evitar que Jesús muriera el día de la Pascua. ¿Por qué creen ustedes que las autoridades querían evitar que Jesús muriera en el día de la Pascua? Porque recuerden que parte de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles en la época de que está Jesús es predicar el Mesías, que Jesús es el Mesías. Ellos ya sabían por tradición judía y por la literatura veterotestamentaria que el Mesías iba a ser sacrificado en el tiempo de la Pascua. El apuro con el cual se llevó a cabo el procedimiento y la sentencia muestra cómo se quiso terminar cuanto antes con el asunto, porque venía la fiesta también. Y ese es otro aspecto. Viene la fiesta, apurémonos a hacer todo antes de la fiesta. A veces nosotros hacemos varias cosas porque viene una celebración, entonces hay que apurarnos. Bueno, la misma idea. Los judíos, como al acercarse la fiesta, tenían que preparar todo. Entonces se tratan de que la sentencia de Jesús sea lo más rápido posible. Ahora, tras una larga noche para las autoridades, la cuestión estuvo resuelta a las 9 de la mañana. Lo llevan para el Gólgota. Jesús es clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió. La tradición judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos. Y esto es lo que les quería explicar al inicio. Parte del apuro que tuvieron los judíos al sentenciar rápido a Jesús es que ese día tenían que sacrificar muchos corderos para la Pascua y no les iba a dar el tiempo de sacrificar tantos corderos. Entonces, como ese sacrificio solo se podía llevar a cabo en el templo, como decía la ley, los judíos se apresuran, inclusive a bajar el cuerpo de Jesús, porque aparte del sacrificio de los corderos, venía el sabbat. Y vuelvo, insisto, estamos en una época que los judíos llenaban Jerusalén y la población aumentaba de 200, 300,000 a casi medio millón o a más de judíos en Jerusalén. Entonces ya se imagina el animalero que había que sacrificar para la Pascua. A las 3 de la tarde comenzaba eso, o sea, a la hora novena. La precisión del cumplimiento en Jesucristo es tan sorprendente que pareciera que Dios le quisiera mostrar una vez más a Israel que aquí el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Por todo este cumplimiento que se da con día, con fecha, con celebración, etc. Las señales fueron visibles para todos, tanto judíos, gentiles y los mismos discípulos de Jesús. Hubo tinieblas por 3 horas sobre la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, cuando Jesús murió, dice que la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó, justo a la hora en la cual el templo se comenzaba a hacer los sacrificios del Cordero de la Pascua. Ustedes ya se imaginan la gente en el templo cuando empezó a temblar la tierra. En Éxodo 12:22 menciona lo siguiente. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. O sea, dice algo sumamente importante que muy poca gente toma en cuenta. Los israelitas estaban a salvo tras las 2 postes, o sea, que su dintel estaba pintado con sangre. Dice la teología cristiana, así nosotros lo estamos. Solo
si permanecemos en Jesús. Pero eso, antes de la crucifixión, Juan 15 enfatiza que Jesús, o sea, esto es lo interesante. Los judíos, hasta que untan la sangre del dintel en la puerta, enfatizan esta idea de que están a salvo. Pero en Juan 15, ya Jesús habla de la vid verdadera y el que permanece en Jesús, o sea, en el Señor de la vid. Entonces es algo interesante que antes del sacrificio de Jesús, él ya está diciendo en Juan 15, cuando el autor de Juan enfatiza las palabras de Jesús, que todo aquel que está en Cristo permanece en él. Permanecer incluye obedecer sus mandamientos, no esperar el sacrificio. O sea, Jesús como que se adelanta cuando a sus discípulos les está diciendo esto. Los judíos no, los judíos tenían que esperar que la sangre fuera untada en el dintel de las puertas. Es una analogía muy interesante de hacer reflexión. Entonces, de manera que los israelitas tuvieron que creer y hacer lo que Moisés les indicaba para ser redimidos de la condenación. Eso es lo que tiene que ver con obedecer los mandamientos. Ahora, en Éxodo 12:11 se habla en el mismo contexto. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, con vuestro calzado en los pies y vuestro bordón en nuestras manos, y comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. También nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo deberíamos tener una postura adecuada, como lo dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí cuidado permanente, sino buscando lo que está por venir. Perdón, aquí ciudadanos o ciudadanía permanente, sino buscar lo que está por venir. Está haciendo como una analogía de lo que representa la Pascua para nosotros. Debemos ser peregrinos armados con la armadura espiritual, así como lo predica Pablo en Efesios, ceñidos con verdad, calzados los pies con la paz y con el manto de la espada del Espíritu, y la cual es la palabra de Dios. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene mucha relación con la Pascua. Jesús en la Pascua, pero aún se mencionan algunos detalles más que tienen que ver con el sacrificio. Por ejemplo, Éxodo 12:8 habla de las famosas hierbas amargas. Esto alude al amargo sufrimiento de Jesús por nosotros. Es otra interpretación que se hace de todos estos elementos de la Pascua. La fiesta de la Pascua tiene entonces dos connotaciones. Representar el sacrificio de Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado, y representar también el pago hecho por nuestra libertad del pecado. O sea que nos limpia, nos compra y nos da libertad. A diferencia, porque el día de expiación, esto también tiene relación con el día de expiación, no se liberaba, solo se limpiaba. La fiesta de los panes sin levadura que tienen relación con la santidad y el Mesías. Dice Juan, bueno, habría que leer Juan 6:48-51 y primera de Pedro 2:22. La levadura simboliza el pecado. En esta fiesta se comía el pan sin la levadura, reflejando pureza y santidad. La fiesta de los panes sin levadura es una representación de la santidad del Mesías. Jesús es el pan sin levadura, o sea, el pan sin pecado, que desciende del cielo para salvar la humanidad. Hay una representatividad de la santidad en el cuerpo ofrecido por sacrificio para nosotros. O sea, esta es una representación del simbolismo que adquiere para la fe cristiana la fiesta de los panes sin levadura.
La fiesta de las primicias está relacionado con la resurrección del Mesías. 1 Corintios 15 del 20 al 23. Se ofrecía la primera gavilla, o sea, el primero, el primogénito de la cosecha como primicia a Dios. El primogénito de todos los muertos, ¿quién es? Jesús. Jesús resucitó como la primicia, como el primero, asegurando la resurrección posterior de los creyentes. Eso es importante para la interpretación cristiana primitiva, que la fiesta de las primicias lleva esta connotación, asegurando la resurrección de los muertos, de los creyentes. Su resurrección ocurrió el día de la fiesta, por cierto, cumpliendo así un aspecto tipológico de las fiestas y Jesús. La fiesta de Pentecostés, el espíritu del Mesías, cumplimiento en el Mesías, Hechos 2 del 1 al 4 y Hechos 1:8. Celebra la entrega de la Torá y las cosechas de trigo. Eso era el Pentecostés. Ocurre 50 días después del Pesach. 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Esto es señal del inicio de la iglesia, representado aquí por la cosecha de creyentes para Dios. Es un simbolismo, es una tipología, es una representatividad. Esto es una hermenéutica. Bien, bueno, no me da tiempo para seguir. Vamos a darles oportunidad a los hermanos que pregunten, comenten, participen. Hablen, hermanos. Tenemos que establecer un diálogo aquí, porque así se aprende también. Sí, hermano Daniel. Adelante. No, primeramente, pues, felicitarlo, hermano, por esas explicaciones tan claras, ¿verdad? Que nos da, por por esas explicaciones tan objetivas, ¿verdad? Que a veces, pues, quizás por eso no participamos tanto, ¿verdad? Porque quedamos bastante claros de sus explicaciones, ¿verdad? Y yo creo que yo, al igual que los demás compañeros, ¿verdad? Percibimos lo mismo. Y solamente tengo una pregunta, una interrogante que siempre la he tenido durante mucho tiempo, ¿verdad? Hablaba ahorita acerca de este acontecimiento, ¿verdad? Tan importante que sucedió y habla Se le bloqueó en la pregunta. Vuelva a repetir la consulta, Rudy, porque en el momento, el preciso momento que usted estaba haciendo la consulta, se le bloqueó el internet. Reformule la pregunta, porque no la escuchamos. creo que tengo problemas de conexión, hermano. Ok, Me está, diga, a- o sea, apresúrese a decir la pregunta. solamente, hermano, es con el día de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que Oh, sí, es que hay dos teorías. la teoría, ¿verdad? Del día que él murió, ¿verdad? Que fue el viernes, pero me gustaría, ¿verdad? Ya sé que no es tanto el día que importa para nosotros los cristianos, sino como una información para que nosotros tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Ok, es que, fíjense bien, rapidito. ¿Se acuerdan que yo les hablé de el día judío? Que puede ser interpretado de sol a sol, de alba a alba, también de 6 a 6, de 6 p.m. a 6 p.m. Si nos pasamos en el calendario judío, la muerte de Jesús se da el viernes nuestro, antes de las 6 de la tarde. Entonces, contemos. Si nos pasamos en días de 24 horas, no nos dan los tiempos.
Ojo, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado es un día. Y a 6 de la tarde del domingo es 2 días. Y a 6 de la tarde del lunes es 3 días. Entonces Jesús tuvo que haber recitado el lunes. Pero entonces tenemos que basarnos en el concepto de sol a sol, de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí sí dan los tiempos. Porque dicen que las mujeres van al tercer día de mañana, el domingo por la mañana. Entonces, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la mañana del sábado, un día. De 6 de la mañana del sábado a 6 de la mañana, a 6 de la tarde del sábado, 2 días. Y de 6 de la tarde del sábado a 6 de la mañana del domingo, el tercer día. Por eso las mujeres van de madrugada el domingo y ven la tumba vacía, porque Jesús resucita el tercer día. Y la otra cosa es que algunos dicen, y es cierto, cuando ustedes estudian el concepto del sábado, hay 2 sábados, uno el miércoles y uno viernes y sábado. Entonces, unos hacen la idea de que Jesús resucita el viernes, porque es crucificado el miércoles. Nuestro. Ahí se los dejo de tarea, que investiguen eso de los 2 sábados. Siguiente consulta, pregunta, comentario. A ver, Ninoska. Hermano, referente al día de Pentecostés en la Avenida del Espíritu Santo, fue algo, ¿cómo le quiero decir? Lo que yo quiero saber es si fue algo profético que precisamente en esta viniera la Avenida del Espíritu Santo, o por qué sucedió en ese momento. Bueno, es profético, pero porque Jesús lo dice. Jesús profetiza en la venida del Espíritu Santo. Entonces sí, es profético eso. Y tiene cumplimiento. 50 días después, cuando los apóstoles y los discípulos de Jesús, posiblemente los 120, están en la casa de Pedro. Y ahí se reciben el Espíritu Santo. Siguiente. Preguntas, comentarios. No escucho. Hola, Adelante. ¿sí me escucha? Cuando usted hablaba de las señales visibles que hubieron o que habló sobre las tinieblas, habló sobre lo que estuvo temblando. Se puede añadir ahí la resurrección que hubo de los muertos que se También. dio. Sí, También. lo que dice Sí. la Biblia. Lo Ajá. que dice la Biblia. De hecho, claro, lo que pasa es que la Biblia no da mucho detalle. Tal vez la literatura apócrifa. Ujú. Yo no sé si ustedes vieron La Pasión de Cristo. ¿Quién fue el productor y el director de esa película? ¿Pero a cuál se refiere? ¿A la reciente o la anterior? No, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ajá. Todos la vieron, supongo. Sí, sí. Ok, se está preparando una secuela. No estoy diciendo que eso es canon, ni que es bíblico, ni nada por el estilo, pero él Ajá. en esa película va a mostrar